Vamos a comenzar recordando lo que dicen los libros de texto sobre la historia de España. A comienzos del siglo V de nuestra era, los visigodos llegaron a un acuerdo con el emperador romano, establecieron el reino de Tolosa en el sur de Francia y entraron en la península ibérica para expulsar a suevos, vándalos y alanos. Casi un siglo más tarde, en el año 507, ya desaparecido el Imperio Romano de Occidente, los visigodos, tras ser derrotados por los francos, abandonan Francia y se asentaron definitivamente en la península, donde formaron un reino independiente cuya capital fue Toledo. A partir del reinado de Leovigildo, entre el 572 y el 586, se inició un proceso de unificación peninsular, se expulsó a los bizantinos y se conquistó el reino suevo. Leovigildo es el último rey arriano de la España visigoda. Recaredo, que gobernó entre el 586 y el 601, convocó en Toledo un concilio nacional, en el cual proclama su conversión al cristianismo católico, la cual es recibida con general aplauso por hispano-romanos, godos y suevos. La unión definitiva entre visigodos e hispano-romanos se produjo mediante la igualdad legal que se estableció en el año 654 mediante el Liber Iudiciorum o fuero juzgo. Desde finales del siglo VII, la inestabilidad de la monarquía aumentó. Las luchas nobiliarias por obtener la corona fueron continuas y debilitaron el poder real. En el contexto de uno de estos enfrentamientos, tropas musulmanas compuestas por árabes y bereberes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, iniciando la conquista de la península ibérica. Dirigidos por el bereber Tarik, los musulmanes derrotaron en la batalla de Guadalete al último rey visigodo, Rodrigo, que perdió la vida en el combate. Animados por aquel éxito, los invasores decidieron proseguir el avance por tierras hispanas, primero en dirección a Toledo y posteriormente hacia Zaragoza. En apenas 3 años, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas sin encontrar apenas resistencia. Solo las regiones montañosas de las zonas cantábrica y pirenaica escaparon a su control. En el año 722, un noble visigodo, Pelayo, y los indígenas astures derrotan en Covadonga a un ejército expedicionario musulmán. Animados por el triunfo obtenido, los cristianos eligen por rey a Pelayo. Así nace el reino de Asturias, y así también comienza la reconquista que los reyes católicos concluirán al plantar la cruz sobre los minaretes de Granada. Alfonso I, entre el 739 y el 757, asume la herencia visigoda, establece el fuero juzgo y otros elementos políticos. La emigración hacia el norte de la población visigodo hispano-romana refuerza esta continuidad. La guerra civil que por aquel tiempo estalló entre los musulmanes favoreció los designios de este monarca, el cual, sin resistencia, se apodera de todos los territorios hasta el Duero. Sucedió que, descontentos los bereberes de los árabes que los habían relegado a las ásperas montañas de Asturias, León y Galicia, en tanto que ellos se posesionaban de los países más fértiles y hermosos, secundan el movimiento iniciado contra los descendientes del profeta y marchan en masa hacia el mediodía de la península. Esta emigración facilita la independencia de los gallegos que se suman con los de Asturias en el año 751 y hace que caigan sucesivamente en poder de los cristianos las ciudades de Astorga, León, Zamora, Ledesma y Salamanca. Alfonso II, entre el 791 y 842, establece la capital en Oviedo. Durante su reinado se descubre la tumba de Santiago, origen de una gran peregrinación. Alfonso III, entre el 866 y el 910, lleva la frontera hasta la línea del río Duero, ocupando la cuenca norte.
Se describen varias crónicas que refuerzan la idea de la continuidad del reino astur-leonés y el reino visigodo. A su muerte, se traslada la capital a León. El matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón prepara la unión de los principales reinos peninsulares al conseguir que una sola monarquía gobernara sobre todo el territorio español peninsular. Aunque no hubo una unidad política de España, y sí una unidad dinástica, con este casamiento se dio el primer paso para avanzar hacia una comunidad de intereses destinada a forjar la unidad del Estado español. La conquista de Granada se convirtió en el primer objetivo de los monarcas. Con esta empresa, los reyes católicos ponían fin a la Reconquista al ocupar el último territorio en poder de los musulmanes en la península y, por otro lado, avanzaban hacia la unificación territorial de España, que es una de las características del Estado moderno español creado por los reyes católicos. En 1516 murió Fernando el Católico y dejó como regente hasta la llegada de su nieto Carlos de Habsburgo al cardenal Cisneros en Castilla y al arzobispo de Zaragoza, Alfonso de Aragón, en Aragón. Con Carlos I se entroniza en España la dinastía austríaca de los Habsburgo, convirtiéndose nuestro país en el eje de la política mundial. De sus abuelos maternos, Isabel y Fernando, recibe la herencia hispánica con las Canarias, las posesiones en Italia, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, y la parte americana que se ampliará en este reinado con conquistas desde México hasta el sur del continente. De María de Borgoña, su abuela materna, recibe los territorios de los Países Bajos y el Franco Condado. De Maximiliano de Austria, su abuelo paterno, las posesiones austriacas. Además, en 1519, Carlos I es elegido emperador de Alemania, sucediendo a su abuelo Maximiliano. Del conjunto de esta herencia, España, y en particular la aportación castellana, se convertirá en su pieza fundamental y será quien más contribuya a la política internacional de Carlos I de España y V de Alemania, y ello hará de nuestro país la potencia más poderosa de Europa. Inicialmente, el joven monarca parecía no comprender lo que España estaba llamada a significar en su política europea y universal. Su falta de tacto, sus decisiones erróneas, terminaron creando un gran desconcierto entre los castellanos, hasta el punto de producirse una insurrección o revuelta, el levantamiento de las comunidades. Cuando inicia su reinado en España, en 1517, Carlos I, que no hablaba nuestro idioma y desconocía nuestros usos y costumbres, causó una pésima sensación entre la población castellana. Educado en la corte flamenca, venía rodeado de consejeros flamencos quienes se repartieron sin rubor los mejores cargos y sacaban riquezas del país. En las Cortes de Valladolid de 1518, los procuradores de las ciudades aprovecharon la ocasión para protestar contra la explotación de Castilla por los extranjeros y exigieron del rey que no les otorgase cargos y que prohibiese la salida de oro y plata del reino. Ante su elección como emperador en 1519, Carlos estaba deseoso de marchar a Alemania para recibir la investidura imperial. En mayo de 1520 parte Carlos, dejando de regente al cardenal Adriano de Utrecht. A finales de ese mes comenzaba la revuelta de las comunidades. Es una historia que nos resulta romántica, pero es más falsa que un euro de madera. Vamos a analizar con más detalle alguno de estos temas. En primer lugar, se afirma que en el año 507 los visigodos abandonaron Francia y se asentaron definitivamente en la península, donde en el año 654 se establece la igualdad legal entre visigodos e hispanos romanos. Es absolutamente falso. Los visigodos conservaron en Francia la provincia de Septimania o Narbonense, que será precisamente la última en ser conquistada por los árabes.
Respecto a la igualdad legal, aquellos hispanos a los que los visigodos habían reducido al estado de esclavitud continuaron siendo esclavos, tanto ellos como sus hijos. Tropas musulmanas, compuestas por árabes y bereberes, cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711. Falso. En el año 711 cruzaron el estrecho los mercenarios bereberes para intervenir del lado de Aquila II en la guerra civil declarada entre este, como hijo de Witiza, y don Rodrigo, que había sido elegido como rey. Los árabes lo cruzan al año siguiente y en esta ocasión con la intención de invadir la península ibérica. Derrotaron al último rey visigodo, Falso. Tras don Rodrigo, Aquila II fue reconocido como rey visigodo, y cuando falleció defendiendo Zaragoza del ataque árabe, fue sucedido por Ardo, que este sí fue el último rey visigodo. En el año 722, un noble visigodo, Pelayo, y los indígenas astures derrotan en Covadonga a un ejército expedicionario musulmán. Falso. En 1994, Guillermo García Pérez publicó en la revista El Basilisco un excelente trabajo en el que demostraba que Covadonga es un mito nacionalista católico que se corresponde con la transposición de la derrota del ejército expedicionario celta de Brengno en el santuario de Delfos, ocurrida en el año 279 a.C., y narrada por Pausanias en su obra Descripción de Grecia. La única batalla ocurrida en Asturias de la que se tiene constancia histórica ocurrió en algún momento entre el año 728 y el año 738, periodo en que gobernó el valí Uqba y en la que las fuentes árabes dicen que derrotó a Pelayo. Por cierto, es la única vez que lo mencionan, y debemos recordar que Pelayo murió precisamente en ese mismo periodo. Concretamente se piensa que fue en el año 737. Y así también comienza la Reconquista. Falso. En el año 716, es decir, 6 años antes, ya existía el reino de Pamplona, que continuaba la lucha contra los árabes y los francos, y el reino visigodo seguía resistiendo en la provincia narbonense. Alfonso III lleva la frontera hasta la línea del río Duero. Nuevamente se olvidan mencionar que Alfonso III no tiene ninguna relación con Pelayo. Alfonso III es hijo de Ordoño I, hijo de Ramiro I, hijo de Bermudo el Diácono, hijo de Fruela Pérez, que es hijo del duque Pedro de Cantabria. Así que cualquier pretensión de vincular el reino de Asturias con el reino visigodo a través de don Pelayo carece de sentido. El matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón prepara la unión de los principales reinos peninsulares al conseguir que una sola monarquía gobernara sobre todo el territorio español peninsular. Falso o manipulada su redacción. Los reyes católicos no gobernaron nunca sobre el reino de Navarra. En 1516 murió Fernando el Católico y dejó como regente hasta la llegada de su nieto Carlos de Habsburgo al cardenal Cisneros en Castilla y al arzobispo de Zaragoza en Aragón. Se olvida mencionar dos cosas fundamentales. Primera, Fernando no tenía ninguna autoridad para nombrar regente en el reino de Castilla. En todo caso, habrían de ser las cortes castellanas las que lo hicieran, del mismo modo que lo habían nombrado a él cuando murió Felipe el Hermoso. Y segunda, en ningún caso se puede vincular la llegada de Carlos a Castilla con su llegada a Aragón. Al ser rey de Aragón, Fernando podía nombrar a su sucesor ateniéndose a las leyes del reino, pero en el caso de Castilla, quien había nombrado a su sucesor fue la reina Isabel, quien nombró para tal cargo a su hija Juana la Loca
y permitiendo que Carlos fuera nombrado regente una vez cumplidos los 20 años. Cuando Carlos se proclama ilegítimamente rey de Castilla y encarcela de por vida a su madre en un monasterio de Tordesillas, solo tenía 17 años, por lo que Cisneros no podía, en todo caso, ser regente hasta la llegada de Carlos, sino hasta que éste cumpliera los 20 años y se hiciera cargo de la regencia. Ante su elección como emperador en 1519, Carlos estaba deseoso de marchar a Alemania para recibir la investidura imperial. En mayo de 1520 parte Carlos, dejando de regente al cardenal Adriano de Utrecht. A finales de ese mes comenzaba la revuelta de las comunidades. Nuevamente olvidan que la reina Juana seguía viva, y lo seguiría estando hasta 9 meses antes de la abdicación de Carlos en enero de 1556, teniendo en cuenta que nunca llegó a abdicar y un rey lo es hasta su muerte, por lo que el cargo de regente debía ser nombrado por las Cortes y no por el anterior regente. Del conjunto de esta herencia, España, y en especial la aportación castellana, se convertirá en su pieza fundamental, y será quien más contribuya a la política internacional de Carlos I de España y V de Alemania, y ello hará de nuestro país la potencia más poderosa de Europa. Manipulación y falsedad a partes iguales. En primer lugar, resulta curioso que Carlos no se haya titulado nunca como rey de España. Ese honor le correspondió a su hijo Felipe, que había usado primeramente el de príncipe de España. Carlos era, ante todo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, al que incorporó sus territorios de la península ibérica, y así se lo recuerda a su hijo Felipe en su testamento, al decir que no olvide que su patria es Flandes. En segundo lugar, la aportación castellana a la política internacional de Carlos V se reduce al oro destinado a pagar a los mercenarios que componían los tercios de Flandes, empleados en guerras de conquista que en nada concernían a la península ibérica, en particular al mantenimiento de la religión católica en los Países Bajos o a la guerra contra Francia por el control de los territorios situados en la península italiana. Cuando las revueltas protestantes le superan, se ve obligado a repartir sus territorios entre su hermano Fernando y su hijo Felipe, pero hasta entonces la península ibérica no dejaba de ser un territorio periférico que le permite sufragar sus sueños de gloria. Y, a partir de aquí, que cada uno se forme su propia opinión sobre la historia de España.